Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Job capítulo 29. Job evoca su dicha anterior y el respeto que merecía. Quiero invitarte a orar. Amante Padre, gracias te damos por tus múltiples bendiciones y cuidados. Gracias, Señor, por el libro de Job y poder entender cómo un hijo de Dios enfrenta las pruebas. Te pedimos en este momento que tu Espíritu nos guíe en el estudio de este capítulo de la Biblia. Te agradecemos que nos acompañes y nos dirijas, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo y el siguiente, Job deja las reflexiones de la sabiduría divina en contraste con la sabiduría del hombre y ahora presenta otro contraste, su condición pasada y la realidad que enfrenta ahora. Con la destrucción de cómo era su vida y su relación con Dios, está respondiendo a sus amigos en cuanto a su carácter y conducta. Saben, cometemos el error de considerar que una calamidad viene por la cantidad de pecados cometidos. Juzgamos a las personas apresuradamente y cerramos la posibilidad de salvación para ellos. Esta es precisamente las cosas que no debemos hacer. Este capítulo es el recuerdo de Job de su vida pasada y la manera en que sentía que Dios le guiaba. Basa su defensa y sus reminiscencias en tres aspectos. La primera sección habla de su relación con Dios. Leamos los versículos 1 al 6. ¿Quién me volviera como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando sobre mi cabeza hacía resplandecer su lámpara y a su luz caminaba yo en la oscuridad? Así fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios protegía mi morada, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos me rodeaban, cuando yo lavaba mis pies con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Nadie jamás ha anhelado tanto como Job volver a los viejos tiempos. Pocos han sufrido un desastre más súbito y completo, ni han tenido mayor motivo para añorar el pasado. Él dice, en los días en que Dios me guardaba. En esta expresión no solo puede verse el anhelo de gozar de las bendiciones materiales del pasado, sino el ansia de volver a disfrutar del cuidado de Dios. El clamor de Job es el de un niño huérfano. Dios había sido una luz para Job, pero súbitamente se había apartado, dejándolo sumido en la oscuridad. Cuando recuerda la luz, la anhela y contra toda esperanza espera encontrarla otra vez. Ahora le parece que Dios lo ha pasado por alto y Job ya no comprende sus caminos, pues lo ha dejado que sufra solo sin darle una explicación del motivo de ese sufrimiento. La gran nostalgia es cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos me rodeaban. Por causa de su aflicción, Job había llegado a pensar que el Omnipotente ya no lo acompañaba. Entonces expresa las dos grandes vicisitudes: la aparente retracción de la amistad de Dios y la pérdida de sus hijos. La mayor felicidad lleva en sí la posibilidad de la mayor tristeza. Es la desaparición de las mayores bendiciones la que deja el mayor vacío. Recuerda la abundancia al decir que yo lavaba mis pies con leche y la piedra derramaba ríos de aceite. El aceite y la cuajada o leche es símbolo de prosperidad entre los habitantes del cercano oriente. Job dice que en su vida anterior la leche y la mantequilla eran tan comunes como el agua, y la tierra pedregosa donde crecían los olivos echaba ríos de aceite. El aceite que se empleaba como alimento también se usaba para alumbrar, para ungir el cuerpo y para fines medicinales.
Era muy cotizado el aceite en los tiempos antiguos. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cuán cercano es Dios para nosotros? Nuestra relación con el Señor debe ser tan estrecha que nuestra vida debe reflejarlo. En nuestras palabras, en nuestras acciones, debemos reflejar que el Señor ha estado y está con nosotros. En segundo lugar, la segunda sección muestra que Job recibía reconocimiento de los demás. Miren lo que nos dice en los versículos 7 al 17. Dice: entonces yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Al verme, los jóvenes se escondían y los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Los príncipes dejaban de hablar y se tapaban la boca con la mano, y la voz de los príncipes se apagaba y se les pegaba la lengua al paladar. Entonces los que me oían me llamaban bienaventurado, y los que me veían testimoniaban a favor mío, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición venía sobre mí del que estaba a punto de perderse, y al corazón de la viuda yo procuraba alegría. Iba yo vestido de justicia, cubierto con ella, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos para el ciego, pies para el cojo y padre para los necesitados. De la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, de los dientes le hacía soltar la presa. Job recuerda 3 motivos principales de su felicidad anterior. Número 1, la comunión con Dios. Número 2, el compañerismo con sus hijos. Y número 3, el respeto de sus prójimos. En este capítulo se detalla más sobre este último aspecto. En la puerta de la ciudad se administraba justicia y se llevaban a cabo los negocios públicos. Allí se juntaba la multitud y manifestaba el respeto a Job como a uno de sus caudillos. Toda esta descripción es una hermosa ilustración de las costumbres del cercano oriente y del respeto que se brindaba a un hombre distinguido y de noble carácter. Los jóvenes se retiraban a los rincones y los ancianos se ponían de pie en señal de respeto. No se rendía homenaje solo por la edad, sino por la dignidad. Los dignatarios respetaban a Job, se abstenían de hacer comentarios innecesarios. Además, los príncipes y nobles, que este versículo incluye también al pueblo, quien también respetaba a Job. La gente común veía en él a un defensor y protector, y él sentía la satisfacción de ser amado sinceramente por el pueblo. Job contradice la opinión de sus amigos que lo acusaron de valerse del pobre y de la viuda y de ser injusto con ellos. Antes les dice: yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Uno de los principios éticos que más se hace resaltar en el Antiguo Testamento es la justicia hacia los pobres y la misericordia con los desvalidos. Y Job era un hombre ético y respetado precisamente por dar ejemplo en estas áreas. Pero además agrega: la bendición venía sobre mí del que estaba a punto de perderse, y al corazón de la viuda yo procuraba alegría. Se refiere al que había sido acusado falsamente y corría el peligro de ser ejecutado, o a quien estaba a punto de morir de pobreza y necesidad. No hay gratitud más entusiasta y sincera que la de una persona cuyo benefactor lo ha librado de una muerte inminente. Job vivía en tiempos cuando la supervivencia de los desvalidos, como las viudas y los huérfanos, dependía de la magnanimidad de personas bondadosas. No había en ese entonces algo que se llamara asistencia social, como existe hoy para hacer frente a las necesidades humanas. Personas como Job proporcionaban gran felicidad a los que se hallaban privados de sostén. Y complementa lo que está describiendo al decir: iba yo vestido de justicia. La justicia y la rectitud eran parte tan integral de Job que llegaron a ser las características distintivas por las cuales el pueblo lo reconocía. Job no olvida al ciego que por su situación era abandonado, así que hacía
todo para socorrer, y presenta una figura interesante. Como defensor del pobre dice, y quebrantaba los colmillos del inicuo, de sus dientes le hacía soltar la presa. Esta metáfora se inspira en la caza. Job compara a los impíos con un animal salvaje que tiene asida a su víctima. Se describe a sí mismo como el que rescata a esas víctimas quebrantando las fauces de la fiera. Este es el comportamiento que el cristiano debe reflejar al mundo. Debemos ser vistos como hombres sabios y justos, porque el Señor es nuestro guía. Pero además, Job era un hombre compasivo con el huérfano, la viuda, el cojo y el menesteroso. Su evangelio no era teórico, sino práctico. Era un evangelio basado en un amor real con Dios que se extendía al prójimo. Debiéramos nosotros seguir ese ejemplo de este hombre de Dios. Y en tercer lugar, la última sección de este capítulo son los versículos 18 al 25, y dice así: Decía yo, en mi nido moriré, como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra que se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Los que me escuchaban esperaban callados mis consejos. Tras mis palabras no replicaban, pues mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no se lo creían, pero no dejaban que se apagara la luz de mi rostro. Yo les indicaba su camino y me sentaba entre ellos como jefe. Vivía como un rey en medio de su ejército, o como el que consuela a los que lloran. Job dice que en su prosperidad era como un árbol que crece junto a un río, nutrido por las aguas que llegaban hasta sus raíces y el rocío que cae sobre sus ramas y sus hojas. Su vida estaba rodeada de los cuidados de Dios, pero además de eso, era un hombre a quien acudían por consejo. Los hombres respetaban tanto la enseñanza de Job que no podían concebir que él se riera familiarmente con ellos. Una explicación más plausible es que Job reanimaba a los abatidos con sonrisas amigables. Con su sonrisa, Job podía ayudar a los perplejos y abatidos. Por el desánimo de otros, no podía abatirlo a él. Tenía suficientes recursos espirituales para permanecer sereno y alegre. Y aunque los que lo rodeaban estuvieran abatidos, él seguía adelante. Y finaliza descubriendo sus diversos papeles en la ciudad. Dice: me sentaba entre ellos como el jefe, vivía como un rey en medio de su ejército, como el que consuela a los que lloran. Este versículo pareciera describir la vida civil, administrativa y doméstica de Job. Como magistrado, escogía el camino, ajustaba las diferencias y ocupaba el lugar principal. Como hábil administrador, presidía como un rey sobre un ejército, conservaba el orden y la disciplina. Como hombre, procuraba aliviar y consolar a sus prójimos. ¿Por qué Job se defendía tan tenazmente? Bueno, se le había acusado de tremendas culpas y de hipocresía, y le tocaba responder. Esta relación de su felicidad anterior hacía resaltar, por contraste, la inmensidad de la desgracia por la que estaba pasando ahora. En todos estos aspectos, Job le recuerda a sus amigos que su conducta era intachable y que en su relación con el prójimo nunca obró en contra de los menos favorecidos y que su riqueza no se adquirió por despojar a las viudas. Por el contrario, aún en los tribunales su juicio era respetado y considerado un hombre ecuánime, y la gente así lo reconocía. Por eso cuando le veían, la gente se colocaba de pie, los jóvenes se retiraban a sus lugares y los príncipes cesaban su conversación. Típicas señales de respeto en el Oriente. Así que el argumento de sus amigos no tiene base. Apreciados amigos y hermanos, hemos sido llamados a reflejar en nuestra vida tal compasión y amor. Cuando leemos Isaías 58,
se convierte en un desafío para nosotros. El verdadero evangelio es compartir el amor con los desesperados de este mundo. Hoy debemos reflejar en nuestra vida la piedad práctica de Jesús. Te invito a ser un imitador de Jesús tanto en tu relación con el Padre como en tu amor al prójimo. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.